muchos son los inquilinos nuevos de Najayo. Najayo en otras oportunidades ha tenido estas visitas por mucho tiempo y vamos a hacer un reportaje sobre esas visitas, porque esa ala de Najayo hace mucho tiempo que está acondicionado para recibir inquilinos importantes de la banca, de la política, de la vida social, etcétera. Y también, ¿por qué no?, del narcotráfico. Vamos a ver el Salón de la Fama de Najayo. La cárcel de Najayo comenzó a construirse en 1993 para una población en ese entonces de solo 700 reos y para el 2014 ya contaba con 1.798 hombres, colocándose para ese entonces en una de las cárceles más sobrepobladas del país, cosa que sigue siendo igual en estos momentos. Pero dentro de sus huéspedes ha habido muchas figuras de renombre nacional y miembros de familias adineradas y de poder. En sus inicios, los presos de a pie fueron sus primeros habitantes. Luego, poderosos narcotraficantes, artistas reconocidos como Don Miguel o Rosy Rosario o Dimanche y hasta corruptos de poca monta se refugiaron en Najayo. Pero una vez llegaron hasta allí poderosos acusados de delitos de cuello blanco, la cárcel tomó ribetes de suite de lujo. En ese sistema viejo, imagínate, en la época de los banqueros, sí, bueno, ahí pasaba de todo. Salían, una parte de ellos salía todos los días para acá, para la capital. Tenían sus vehículos particulares. Incluso había uno que tenía su propio chofer y el chofer era un policía. Hagamos memoria, uno de los casos más icónicos y uno de los primeros fue el de Leonel Almonte Vázquez, acusado de estafa a los clientes del Banco Universal. Su historia se manejó en un entramado difícil de rastrear debido a las constantes salidas por problemas de salud, apresamientos domiciliarios, etc. Estuvo preso 3 años en Najayo luego de que fuera condenado a 15 años de cárcel. Pero también entre los años 2006 y 2009 hubo banqueros muy exitosos que quedaron atrapados entre las rejas de Najayo. 4 expresidentes de entidades bancarias fueron condenados por cometer fraudes por más de 98.000 millones de pesos. Para aligerar sus días en Najayo, Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Coco de Baninter, junto al socio de ambos, Luis Álvarez Renta, ampliaron celdas y las amueblaron. En nuestros archivos hemos encontrado fotografías como estas que evidencian que su paso por Najayo fue como estar en unas forzosas vacaciones, pero a veces no tan forzosas. Otros miembros del Salón de la Fama de Najayo fueron los ejecutivos de Bancrédito, Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza. Antes de su llegada a la cárcel en noviembre de 2008, ordenaron instalar sistemas de aires acondicionados, diferenciándose de otros reos que también cumplían la condena. Y claro, entre los famosos condenados se encuentra Pedro Castillo, desfalcador del Banco del Progreso, el cual todavía está en Najayo, y Andrés Alejandro Aybar Báez, acusado de ocultar datos del Banco Mercantil y llevarlo a la quiebra. Ambos insistían en que se les otorgara prisión domiciliaria pese a todas las comodidades de sus celdas. Se hizo también muy popular entre esta sesión de banqueros del Salón de la Fama de Najayo un árbol cercano a sus celdas. Ahí se reunían los domingos y los días de visita. Frecuentemente se les veía conversando muy cómodamente y hasta en pantalones cortos, tal como era común en esos días para los reclusos. Ahora, para evitar que se pueda ver hacia adentro y puedan estar tranquilamente meditando bajo el árbol, han puesto unas tarjas que impiden la visión hacia el penal. El pueblo dominicano está expuesto, en el caso de que hubiese privilegios en la prisionización de estas personas, en Najayo está expuesto a recibir un mensaje negativo.
de que el que es acusado o realmente se ha enriquecido ilícitamente con cientos o miles de millones, tiene la forma de evadir el rigor de la ley. El 17 de mayo del 2009, el país quedó atónito con todo lo que había en la celda. Bueno, mejor dicho, suite del capo Florian Félix. Tenía cuadros, libros, aire acondicionado, televisor, plasma, un mini apartamento. Además, era todo un príncipe que a cualquier hora del día o la noche y sin límite de tiempo, las autoridades penitenciarias permitían la entrada de visitas entre las que se encontraban mujeres de menor edad, drogas, alcohol, etc. De hecho, se comprobó que este condenado por 20 años debido al embarco de 953 kilos de cocaína desde Panamá había consumido alcohol previo a que el capitán Oca Jiménez le disparara. De acuerdo al levantamiento realizado por una comisión, existía una pugna entre Florian y el capitán, ya que este último no le permitió entrar una neverita con pescado, quizás porque no pagó el peaje. Es decir, fue un privilegio que acabó con la vida del temido narcotraficante. Bueno, si vas a robar, roba mucho, porque si robas mucho, vas a vivir como un príncipe en la cárcel y pasa 4 o 5 años. Y después de pasar 4 o 5 años, o 3 o 4, no sé, en la cárcel, puede salir y ser hasta un playboy, un galán de telenovela, una cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso se proyecta como un referente tóxico y muy dañino a la sociedad, al adolescente. En el Salón de la Fama de Najayo también están inscritos los nombres de los peledeístas que durante el primer gobierno de Leonel Fernández fueron parte de un entramado de corrupción administrativa a través del programa de empleo mínimo eventual, que de acuerdo al expresidente consistió en un aporte social dirigido principalmente a desactivar las protestas barriales al verse precisado a pagar para no matar. Los implicados ya descargados en el caso Peme también incurrieron en privilegios dentro de Najayo. Biandino Peña, Simón Listardo, ambos en periodos separados fueron secretarios administrativos de la presidencia, Luis Inchausti, quien fuera coordinador del Peme y secretario de Estado sin cartera, y Ivanhoe N.G. Cortiñas, quien fuera Contralor General. Fueron acusados de cometer actos de corrupción a través del referido programa que manejó más de 1.438 millones en el primer gobierno de Fernández. De ese mismo periodo también estuvo en Najayo de lujo, nada más y nada menos que el ingeniero Félix Bautista. En diciembre del año 2000 fue enviado a la penitenciaría de San Cristóbal acusado de falsedad de documentos públicos, prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, estafa y abuso de confianza cuando fue director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado y dispuso la construcción de la carretera San Juan-Vallejuelo. Según se establecía, era una mafia similar a la que ahora conocemos como la de Odebrecht. Bautista supuestamente sobrevaluó la obra en 50 millones de pesos. El actual senador por San Juan entonces solicitó un habeas corpus alegando falla en el expediente y proclamó su inocencia, como siempre. Ya para abril del 2001 fue liberado, es decir, Félix Bautista fue inquilino por unos 5 meses en Najayo. Pero es un hecho incontrovertible que el que tiene mejores condiciones materiales, que el que tiene billete en este país, sus condiciones en las cárceles son distintas y eso no se puede ocultar. Eso es una verdad incontrovertible. Se recuerdan muchos casos, pero entre ellos el de Vivian Lubrano de Castillo del caso Baninter, quien propiamente no llegó a ser parte del Salón de la Fama de Najayo por mucho tiempo, solo por algunos días, puesto que su supuesta condición de salud conmovió a la justicia. Pero no pasó igual con uno de los asesinos de Orlando Martínez. Nos referimos a Joaquín Pou Castro, quien fue enviado a Najayo pero murió en el 2011 cuando cumplía una condena de 30 años de prisión. La sociedad ha observado cómo en los últimos días
nuevamente se cometió errores delicados al momento de disponer la prisionización de personas. Esto ocurrió específicamente con la errada decisión de recomendar la prisión de La Victoria para el señor Rondón, un testigo clave y cuya muerte pudo afectar y echar al suelo totalmente este proceso de Odebrecht. Sí, la sociedad dominicana ha visto cómo el Palacio de Justicia y ahora Najayo ha sido acobijado, arreglado, pintado y comprado muebles para los nuevos inquilinos de Odebrecht. La cárcel, en tanto, desde el punto de vista integral, es un astro que libra a los seres humanos de la condición de ser libre. Lo enajena, le quita la condición de seres humanos libres, con pleno disfrute de sus facultades a la libertad, al tránsito, etc. Las cárceles pueden servir para mucho cuando la condición de presidiario tiene una motivación espiritual, ideológico, político, social. Hay grandes seres humanos que han salido y se han forjado en la cárcel. Uno de ellos fue Nelson Mandela. Creció en la cárcel, cayó preso luchando por la libertad. Cayó preso luchando por la libertad y por lo que era en contra del apartheid, la segregación racial, es decir, la discriminación de los seres humanos por el color de la piel. Y Nelson Mandela no salió de allí arrepentido ni traumatizado, sino salió un gran humanista, un gran referente para la humanidad. Igual que Pepe Mojica, uno tuvo 28, otro tuvo 18, Oscar López Reyes, que acaba de salir de una prisión de Estados Unidos, 30 y pico de años preso. Pero ahí había motivaciones ideológicas, políticas, sociales, espirituales. A diferencia del tiempo de los banqueros o de Florian Félix, Najayo está en un proceso de introducirse al nuevo modelo penitenciario. Y la llegada de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista, Temístocles Montaz, Rudy González, César Sánchez y Máximo de Olio pone en riesgo el sistema de reforma que comenzó en 2013. Ante esto, el Patronato Nacional Penitenciario emitió un comunicado en el cual, entre otros puntos, advierte lo siguiente: la permanencia de los señalados internos de Odebrecht en los recintos penitenciarios debe ceñirse estrictamente a la ley y, por tanto, estar apartada de cualquier tipo de privilegios. Además, el comunicado advierte que los privilegios que están siendo otorgados a los encarcelados por los sobornos y sobrevaluaciones de obras pone en riesgo el memorándum de entendimiento con Naciones Unidas a partir del sistema de reformas emprendido y considerado como modelo a nivel mundial. Baronesa Vivian Stead, perteneciente a la Cámara de los Lores en el Reino Unido, Gran Bretaña y Gales, en el que ella dice, a una respuesta, respondiendo a una pregunta en la que le cuestionan de en qué medida las prisiones, en qué medida en el mundo puede haber prisiones útiles para la sociedad. Ella dice, según mi conocimiento, los máximos ejemplos de cárceles que puedan ser útiles a la sociedad son extremadamente escasos. Y puedo mencionar dos, dice Vivian Stead. Uno es Noruega y otro es República Dominicana. Entre los privilegios irritantes que tienen en el Salón de la Fama de Najayo están los aires acondicionados, como habíamos dicho, muebles nuevos, planta eléctrica, días de visitas cuando quieran, comidas de restaurantes y muchos tienen sus propios chefs frente a las casas que alquilan a Najayo, al igual que sus secretarios y servicios personales. También tienen visitas conyugales y extras a cualquier hora, servicios de manicure, peluquería y masajes, cables y parábolas, agua caliente, atenciones médicas especiales, celulares, computadoras, entre otros.
Si bien las autoridades penitenciarias deben garantizar la vida y el trato digno a los implicados en este caso, deben procurar iguales condiciones que otros internos. ¡Qué ilusión! Y además, estos deben ser conducidos por el sistema que les permita hacer una conciencia de las acciones que los privaron de libertad. ¡Qué utopía! Esta sería la parte lujosa de Najayo. Pero veamos a través de estas imágenes de archivo cuál es la realidad del otro Najayo, el Najayo infierno. Y hay privilegios irritantes. Yo respeto profundamente la condición humana. Y todos los que están privados de la libertad tienen detrás y delante una familia, tienen nietos, tienen hijos, tienen hermanos, tienen madre, que sufren. Independiente de la condición económica o social. Es importante decir que posiblemente estos 8 implicados en el caso de Brecht, sus familiares y abogados y la complicidad de las autoridades sean los causantes de corromper un sistema penitenciario de reconocimiento mundial como es el nuevo modelo.